Bueno, hoy tenemos a una figura tan reconocida como su padre, Carlitos Páez Rodríguez. Es un empresario, es escritor, es conferencista uruguayo y muchos lo pueden reconocer por ser uno de los supervivientes del vuelo FAU 571, también conocido como el Milagro de los Andes. La National Geographic describe este evento como la historia más increíble de supervivencia hecha por la gente del común denominador. ¿Cómo estás, Carlitos? Un honor tenerte aquí. Un gusto, Eduardo. Para mí es un gusto poder compartir esta historia contigo, aunque sea un rato. Yo encantado. Vos sabés que se están cumpliendo 50 años de la historia. Sí, En este momento hay toda una movida, hay como 11 proyectos de documentales. Se está haciendo una nueva película que se llama La Sociedad de la Nieve, dirigida por ni más ni menos que por Juan Antonio Bayona, que es aquel que hizo la película Lo Imposible, Jurassic World, El Señor de los Anillos. O sea, tenemos la suerte de contar con un director de primera línea para una película que se grabó en España, 120 días en Sierra Nevada, y ahora se está grabando en Montevideo y en este momento en Mendoza y se va a terminar de grabar en Madrid en noviembre. no es Esto se para. estrenará alrededor de abril, mayo, pero es una película muy importante, la verdad. Sí, la verdad es que no es una historia, no es para menos, no es para menos. Sí, había escuchado algo de que tenían un contrato para hacerla, para publicarla en Netflix, entonces espero que todo el mundo tenga, Justamente Netflix es la productora de esta película, o sea sí, que... espero que tengan, eh, que todo el mundo tenga la posibilidad de encarar esta historia tan inspiradora. Ya. Cuéntanos, Carlitos, ¿quién fue y quién fue en ese momento y quién es ahora Carlitos Páez Rodríguez? Bueno, sigo siendo el mismo, solamente que con una historia grande arriba que de alguna manera me condiciona a contar esta historia, a compartirla en el mundo entero. Yo ya, yo doy conferencias permanentemente por todos lados, sobre todo México, España, Rusia, Colombia, Chile, en fin, por todos lados. Creo firmemente, por suerte somos relativamente jóvenes, tengo 68 años, esta Jóvenes, historia me tocó cuando yo tenía 18 años y bueno, y compartir esta historia que tiene el atractivo de ser una historia extraordinaria, pero protagonizada por gente del común, que eso está bueno, ¿viste? Porque claro. el que escucha la historia se siente parte de la historia, o sea que tú, Eduardo, podías haber estado en esta historia, digo, no es un mérito mío, no es un mérito de uruguayos, no es un mérito de rugbyistas, es un mérito del ser humano. Claro, y me imagino que de cierta manera estarás, no diría cansado, pero habrás contado esta historia infinidad de veces todos los días y no sé cómo te sientas al respecto de eso. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que es una historia que es como, yo digo que es como un partido de tenis. Cuando vos jugás bien, del otro lado juegan mejor y así se va potenciando. A mí me encanta contar esta historia con pasión, del otro lado la reciben con pasión. Nunca se me durmió nadie en una conferencia. El día que se duerma alguien, dejo de dar conferencias. Porque es una historia que tiene absolutamente todos los ingredientes que tiene que tener, que se precisan para la vida, desde amor, trabajo en equipo, solidaridad, toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, tiene todo. Encontrar recursos desconocidos, que fue lo que tuvimos que apelar nosotros. Fíjate que nosotros no teníamos nada. Estamos a 4.000 metros de altura. Ahora el director Bayona justo me escribió ayer que habían 20 grados bajo cero. O sea que esas son las temperaturas que hay ahí. Y nosotros venimos de un país, Eduardo, donde no hay nieve. En el Uruguay no existe la nieve, la altura máxima tiene 500 metros y de pronto nos encontramos a 4.000 metros de altura, a 20, 25, 30 bajo cero, sin recursos a protagonizar una historia de además de 70 largos días, que es mucho, mucho tiempo, 70 días. Como yo digo, 70 días da para ponerte de novio, casarte y divorciarte. Es mucho tiempo, pero es también un tiempo donde vos ves la capacidad de evolucionar, transformarse y salir adelante, que fue lo que me pasó a mí. Yo era un chico, como dicen en México, un junior, un malcriado, un consentido. Yo tenía niñera en aquella época, desayuno en la cama, así que imagínate el personaje y de pronto me toca vivir esta historia. Ah, Pero lo bueno que tiene esta historia es que apelás a recursos desconocidos, es como que te encontrás contigo mismo y para salir adelante, y fue lo que nos pasó en esta historia. Esta es una historia de lucha contra la adversidad sin apoyo de ninguna especie, porque no es cierto de que nos encontraron los helicópteros. Lo que sí es cierto es que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. sí, A ver si me entendés esto. Yo escribí este libro que se llama Después del día 10, no sé si, sí lo ves ahí, sí, este, que
marca claramente el peor momento de nuestra historia, que fue cuando nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado, o sea que no nos buscaban más. Y desde ese día en adelante cambia la historia y tenemos que salir nosotros a pelear la historia. Que es un mensaje absolutamente poderoso para una empresa o para todo. Digo, el no dejar que las cosas pasen, sino que el hacer que las cosas pasen, que fue lo que nosotros hicimos. Un mensaje muy, muy inspirador. Y cuéntanos rápidamente, estoy seguro que la mayoría de las personas están relacionadas con tu historia, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo te diste cuenta de que estabas llegando a ese momento y que ya estabas en una crisis como la que estaba? Porque no solo pasaron por el accidente del avión, también estuvo las condiciones climáticas, estuvo la avalancha. Bueno, es una historia, Eduardo, de lucha permanente contra el no. Fíjate que nosotros tuvimos, yo siempre, sobre todo ahora en la pandemia, lucha contra la incertidumbre y todo, que estamos luchando permanentemente todos contra el no. De hecho, mi padre siempre dice que el obstáculo es su mayor estímulo y el ser humano precisa de los obstáculos para salir adelante. Pero fíjate las cosas que tuvimos nosotros. Primero el accidente, recibir la noticia de que no nos buscan más, tomar la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos, la avalancha, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio, o sea que siempre fue el no. Y nosotros al no le dijimos que sí, gracias a un grupo compartiendo el dolor, que hace que el dolor sea menos dolor, y la alegría compartida hace que la alegría sea más alegría. Y vivimos esta historia de 2 meses y medio, una historia increíble del ser humano, de la cual seguimos hablando. Fíjate que se están cumpliendo este 13 de octubre 50 años de la historia. Y sigue tan vigente, no sabes la cantidad de reportajes, documentales, todo lo que se está gestando en este momento para la celebración o la conmemoración de estos 50 años de la historia. Ya hablando una parte un poco más, sí, más abstracta, quisiera preguntarte a el cómo les tocó sobrevivir, a qué se abraza un humano en esa situación. Acabas de mencionar lo del el problema de alimentación que tuvieron y que siempre estuviesen juntos. ¿A qué se abraza un ser humano en una situación de supervivencia como esa? Mira, aparentemente, como es una historia que tiene muchísima fama, porque tiene mucho Hollywood, muchas editoriales las más grandes del mundo, fíjate que la película Live la hizo la productora más grande del mundo, que es la Kennedy Marshall, la que hizo Indiana Jones y T, y todo eso, aparentemente podríase pensar de que nosotros peleábamos por eso, pero no es así. Nosotros peleábamos por llegar a casa con mi mamá, con mi papá, porque cuando suceden estas historias, se potencian las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida, que son de las cosas que nosotros nos agarramos, esos pequeños símbolos, pelear para volver a casa. Nosotros, nuestra lucha fue muy simple por las cosas que nosotros peleamos. Después, cuando aparecimos, se vino el mundo entero encima nuestro, se vino toda la prensa del mundo. Fíjate que tú mismo, después de 50 años, me estás entrevistando, o sea que es una historia que sigue y sigue con el tiempo y creo firmemente que es porque es una historia de gente común, que nos tocó vivir esta historia extraordinaria. Fíjate que una historia, en general las historias grandes duran muy poco tiempo, como fue Titanic, una historia que duró una noche sola, o las Torres Gemelas, historias que duraron pocas horas, pero esta historia duró 70 días, que es donde vos ves la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse para salir adelante. ¿Cómo fue la organización una vez dentro del accidente? ¿Cómo se organizaron rápidamente? Porque tuvo que haber sido algo crucial para la supervivencia el organizarse de manera efectiva. Y mirá, nosotros, las edades nuestras, yo era el más chico de todos, yo tenía 18 años, pero ponerle que fuera el promedio 23 años o 22 años. Cada cual asumió un rol. Había 3 estudiantes de medicina que asumieron su rol de médicos, asumiendo, se empezaron a creer que eran médicos, como había un estudiante de ingeniería que asumió su rol de ingeniero, como Adolfo Strauch, que inventaba cosas, como a mí me tocó el rol de tapiar el avión para que no entrara frío, o sea, me convertí en un tapiador oficial porque tenía hasta título y fuimos muy respetuosos de los roles, que eso está bueno porque el hecho de respetar los roles de cada uno hizo que nuestra historia se convirtiera en una de las historias más notables de trabajo en equipo. Fíjate que nosotros, y no por haber sido un equipo de rugby, porque el ser humano, como yo digo, está diseñado para trabajar en equipo. Nosotros nos fuimos convirtiendo de a poco en una especie de máquina para vivir con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro, y así fuimos trabajando para que Parrado, Canesa y Vicentín
salgan a caminar después de 60 días, una caminata infernal de 10 kilómetros en las condiciones infrahumanas más bestiales y llegáramos a la civilización. ¿Te importaría contarnos un poco acerca de cómo fue la avalancha? ¿Te viste perdiendo a muchos de tus amigos? ¿Tuviste que rescatar a otros de tus amigos? ¿Nos podrías contar un poco la experiencia, tu vivencia personal? Bueno, nosotros después del accidente de los 45 quedamos 26 vivos. Empezó a pasar el tiempo, llegó el día 10, donde nos enteramos que no nos buscaban más y donde nos dimos cuenta que teníamos que empezar a pelear la historia. Pero ¿qué pasaba? El año 72 fue uno de los peores años de nevadas en los últimos 50 años. De hecho, creo que este año es parecido al 72, se está nevando increíblemente y llega el fatídico, yo para mí es el peor día de nuestra historia, día 16. Estábamos dentro del fuselaje, nevaba horriblemente y de pronto sentimos el ruido como de una tropilla de caballos que bajaba de lo alto y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y quedamos todos sepultados adentro del fuselaje. Los únicos que quedamos con la cara descubierta fuimos Roy, Harley y yo. Que cuando logra salir Roy Harley salgo yo y empezamos a escarbar, a tratar de sacar a los que pudiéramos. De hecho, yo intento sacar a mis dos amigos, a Gustavo Nicolich y a Diego Storm, sacarlos de enfrente mío, mis dos íntimos amigos, y cuando llegué a ellos, los dos estaban muertos. Y seguí buscando y Roy lo mismo, destapando a los que pudiéramos. Y mira, para hacerte una historia larga, porque podría dar una conferencia entera sobre la avalancha, pero para hacerla corta te voy a contar una anécdota que sí hace a la historia, que yo buscando a la mujer, la única mujer que había quedado viva de las 5 mujeres, estaba la mujer de Javier Metol, y Javier me gritaba, por favor, Carlitos, sacala a Liliana. Aparte quedamos a oscuras, totalmente tapados. Y yo buscándola a ella me encontré con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir abajo de la nieve porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista, Selecciones del Reader Digest, que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con calma, porque la nieve tiene poros. Y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano y lo destapó. ¿Y por qué te hago este cuento? Porque fíjate que es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decir a las empresas. Fíjate que el hecho que lo destape a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de esta historia. Es ese, lo que hoy yo hago por vos, él después lo hizo por nosotros. Después de la avalancha quedamos durante 3 días sin poder salir de dentro del fuselaje. No sabíamos cuánta nieve había arriba del techo, no sabíamos si teníamos aire suficiente, y bueno, durante esos 3 días intentábamos salir por la cabina del piloto, que había una ventana que la retiramos finalmente al tercer. Yo pasé mi cumpleaños, yo cumplí 19 años el 31 de octubre y la avalancha fue el 29, y el 1 de noviembre me motivó mucho salir al techo del avión porque era el cumpleaños de mi padre. Y mi padre es un personaje muy famoso, murió hace 7 años, un pintor famoso acá en el Uruguay. Siempre venía de donde fuera, de la África o de la Polinesia, a celebrar los cumpleaños, un poco porque toda la familia cumplíamos en esa misma fecha. Y eso fue lo que me motivó a retirar esa ventana y salimos al techo. El techo del avión había quedado a ras de nieve y lo único que me motivaba era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle de que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y tú me dirás qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar. Y a mí no me importa nada, digo, qué sentido, cómo, para mí yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y después en la vida y al final de esta historia los símbolos encajan como si fuera un rompecabezas real y concreto y empieza a tener un sentido porque mi padre se caracterizó por ser el único familiar que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida. Él mantuvo durante los 70 días la búsqueda insensata del avión. El amor de padre. ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres un hombre creyente de Dios? Bueno, cuando te agarras, te haces más hombre de fe cuando te pasan cosas y nosotros no teníamos otra cosa que agarrarnos y bueno, para mí Dios, me encantaba el titular del diario El Mercurio en Chile cuando aparecimos, decía, sí, Dios era el copiloto. Pero más allá de que la gente lo llama el milagro de los Andes creo que Dios era un personaje tangible en la cordillera en la medida que
aparece con más potencia en la medida de que, no, de que estás despojado de nada. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Dios está vinculado con la humildad para mí. Y cada vez que nosotros nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo, señores, es por abajo. O sea que cada vez nos pegó un garrotazo y tuvimos que volver a empezar. Una historia de humildad. El, eh, ¿Cómo describirías la adaptación al cambio de la supervivencia humana? Eh, Bueno, fíjate una cosa, Eduardo, yo nunca había visto un muerto en mi vida y de pronto me encontré con 19 muertos alrededor mío, o sea que te vas adaptando y en la medida, también es verdad que uno está peleando por su propia vida, o sea, la propia supervivencia, entonces no tenés más remedio que adaptarte. Yo, fíjate que la primera noche, que es lo que decía Roy Harley, decía Roy, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que lloraba, gente que gritaba, muertos de sed, muertos de frío, muertos de hambre, muertos de miedo. Porque yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera, a ver si me entendés. Cuando veas al chico de 18 años, te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Yo estaba, pero bueno, no tenés más remedio que salir adelante y al otro día amaneció y amaneció un día espléndido y ese día pasaron 2 aviones y pensamos que nos habían visto y empezamos a esperar y empezamos a organizarnos y bueno, y sobre todo después del día 16 después de la avalancha. no, Historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo. Que es por eso que me llaman en general, o que nos llaman las empresas para hablar sobre trabajo en equipo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración. Sobre todo ahora va a haber una gran palabra que se está usando mucho, que es la incertidumbre. Porque el manejo de la incertidumbre, ya sea en la guerra, ya sea con la pandemia, digo, nosotros tuvimos que manejar la incertidumbre. Y bueno, y para manejar la incertidumbre hay que hacer muchas cosas en el presente porque es el único capital que nosotros tenemos. La vida es hoy y el mañana es esperanza en la medida de que vos hagas algo en el día de hoy. y hablando de la incertidumbre y cómo hacían para manejar la incertidumbre, ¿había algún rito que utilizaran para mantenerse optimistas dentro de la tragedia? Mirá, el rito que nosotros utilizamos era hacer algo en el día de hoy. Me acuerdo que Roberto Canessa había propuesto como título del nombre del libro Alive, él decía que se tenía que llamar Tal vez mañana. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hicimos algo para que sucediera algo al otro día. O sea que lo nuestro era la acción, aunque parezca mentira dentro de lo poco que teníamos, pero bueno, accionábamos para que sucediera algo, para generar esperanza, para que sucediera algo el día de mañana. Fíjate que cuando recibimos la noticia de que no nos buscaban más, fue horrible como noticia, porque pensamos, el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes qué pasa? El mundo sigue andando. Este libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar, se iba a llamar Gira Gira, como un famoso tango de Gardel, famoso tango, porque el ser humano es tan arrogante que se cree que el mundo se detiene y el mundo sigue andando. Todos, cuando te pasa algo a vos, vos no podés entender de que el mundo siga funcionando. Pero bueno, tuvimos que aprender, era como que Dios nos daba la vuelta a la espalda y bueno, y así fue que de a poco y gracias a un grupo salimos adelante en esta historia increíble. Wow, la verdad es que es muy inspirador todo lo que tienes que contar. ¿Cómo fue el post una vez que lo rescataron, el post de la tragedia, el después? Bueno, esa es Búsqueda. otra, es otra entrevista, digo, podemos hablar del post, porque son 50 años que han pasado. Ya, Digo, vos salís como una persona normal y llegás como un tipo famoso, en donde vas el presidente te quiere conocer, el papa te quiere conocer, porque esta es una historia que toca a todo el mundo, toca al ser más encumbrado de la parte financiera o banquera o de abogados, hasta el tipo más humilde, o sea que es una historia que le pertenece al mundo todo. Y entonces empezás a transitar por caminos hasta de celebridad, si querés de alguna manera. A mí me llaman de México y no pueden entender de que yo atienda el teléfono, yo soy muy ansioso y me ocupo mucho yo de las cosas, digo. Este, pero bueno, empezás a transitar y después un día entendés de que la historia es una historia que no me pertenece a mí, es una historia que le pertenece al mundo entero.
Es como las grandes historias, como Titanic, como Las Torres. Digo, esta es una historia que yo no tenía que hacerte mucha introducción porque tú ya la conocías. O sea, donde vos vas a un programa de televisión ya tienen los videos, ya saben de qué va, y fíjate que hay 3 películas hechas, 9 documentales, 26 libros. Es una historia que es del mundo y gracias a Dios todavía tenemos la posibilidad de poderla contar presencialmente, porque digo, no es lo mismo que ir a una convención y poner la película live o viven que ir vos presencialmente, digo, eso es lo que se valora. Así que eso es lo que nosotros hacemos permanentemente, o yo por lo menos hago que yo estoy para dar conferencias, yo doy más de 100 conferencias por año en el mundo entero, digo, o sea que es una cada 3 días. Pero está bueno poderla compartir esta historia, está bueno. Genial. Y la verdad es que está bueno para ti y está muchísimo mejor para nosotros que nos toca aprender esta lección sin haberla vivido. De las millones de experiencias que tuviste, ¿cuál crees que ha sido lo más valioso sintetizando, sintetizar la lección más importante que crees que esta experiencia te ha enseñado y nos pueda enseñar a nosotros como audiencia? Mirá, yo creo firmemente, a mí no me gusta dar mensajes ni consejos, nunca lo hago, pero sí te puedo decir dos cosas, que las dos grandes palabras que tiene esta historia es la actitud, que fue la que nos movió, y la humildad, que aunque te parezca mentira, van de la mano. No, nosotros nunca fue gracias a la pasión, a la ilusión y a la actitud que seguimos adelante, la actitud. Y la humildad porque Dios nos enseñó de que el camino era por ese lado. O sea que fueron las cosas que fuimos aprendiendo con el tiempo y es lo que yo intento compartir. Eso es para mí vital. Y después la otra cosa que aprendí con el tiempo, aprendí una frase hace cuestión de 8 o 10 años de San Francisco de Asís, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que es exactamente lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de esos 70 largos días con sus noches en esta historia increíble. Pero si te pones a pensar, Eduardo, es lo que toda empresa tiene que hacer, que es cumplir con el proceso, hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminar siempre haciendo lo imposible. Para mí es una frase de cabecera de San Francisco maravillosa, que es simplemente cumplir con el proceso. Y como última pregunta, me encantaría preguntarte, ¿cuál crees que es la clave? Dices que te contratan para dar charlas en compañías hasta acerca del trabajo en equipo. ¿Cuál crees que es la clave del trabajo en equipo? No, la clave justamente es el respeto por los roles del otro, es el respeto por la humildad, porque lo que rompe los equipos es la arrogancia, cuando uno quiere buscar sus logros personales. Nosotros no buscamos logros personales, es más, Parrado y Canella que salieron a caminar, en realidad ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso es lo que más me importa de esta historia, no es uno que hizo el gol, sino que lo hicimos todos y de eso hablamos del trabajo conjunto, compartir el equipo o el grupo. A mí me gusta más hablar de grupo que de equipo, pero es exactamente lo que nos sacó de ahí. No pudo haber sido una historia individual, es una historia netamente grupal. Y es a lo que se trata. Yo tengo una frase media chabacana que digo: no somos machos, pero somos muchos. Y es importante el ser, el estar. Nosotros nos juntamos para vivir esta historia extraordinaria. Un, un grupo de chicos de 18 años, yo era el más chico, pero todos tenían 20 años. Pensá en tu sobrino y verás lo que yo te estoy diciendo. Digo, 18 años es muy poco, digo, no existía como personaje y bueno, me tocó vivir esta historia donde aprendí también a madurar en algún sentido para, para poder llegar a destino y poder también compartirla con la gente que necesitan este tipo de historias. Y muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y compartirlo con nosotros, Carlitos. Ha sido un verdadero honor poder escuchar todo lo que tienes que ofrecer y estoy seguro que tendrás infinitas anécdotas con compartir. Infinitas. Espero Pero que podemos coordinar otra cosa. Qué buen cuadro que tenés atrás. Mi padre era pintor y yo gracias. veo el cuadro que tenés atrás, que es muy bueno. Es de Alberto Ulloa, es Ah, un pintor dominicano. sí, dominicano, sí. Sí, 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 me parecía. Es un muy buen cuadro. Qué bueno. Espero poder cuadrar en otro momento otra conversación contigo porque ha sido un verdadero honor el poder. Eh, Eduardo, ¿cuántos años tenés vos, Eduardo? yo tengo 23.
23. Bueno, a tu edad estábamos en los Andes. No me imagino siendo capaz de sobrevivir en esa condición hasta Eduardo, que me toque. cada uno de nosotros tiene su propia cordillera, no es la mía más importante que la de los otros. Cada Así, cual tiene su propia historia, de lo que se trata es de mirar para atrás por el espejo retrovisor a nuestras cordilleras, pero para ir para adelante, así es. tratando de encontrar lo positivo dentro de lo negativo. De hecho, mira, acá en la portada de mi libro hay una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es sinónimo de muerte o algo que elimina. Yo la veo como un símbolo de libertad, lo veo como las aspas del helicóptero, que es como yo trato de ver esta historia desde el lado positivo, porque el drama ya pasó. Digo, ahora queda la vida, gracias a que yo estoy vivo, hay 7 y medio más, porque ahora me avisó mi hijo que está esperando uno más, o sea que tenemos 7 y medio, y eso es lo que importa. Valió la pena, de hecho, yo creo que es un homenaje a la vida, a nuestra historia, que creo firmemente que valió la pena. Eduardo, te mando un abrazo grande. Y Igualmente. te dejo con una frase que está muy usada, muy gastada, que yo detesto bastante porque los políticos la han gastado, pero realmente el ser humano puede, se puede, viejo. Sí Te se mando un puede. abrazo grande. Yo me quedo con la frase de lo necesario, lo posible y lo imposible. Y Sí, esa quédatela porque ya está buena. yo me quedo con Eduardo, esa frase. Ha sido un placer. Espero que tengamos otro momento para comenzar. estoy a tu orden para hablar del después y para hablar del resto que queda mucho, pues 70 días podemos estar hablando. Así es. Venga, hasta Un luego. abrazo. Un abrazote.